Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio maravilloso que Dios nos permite tener para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Hoy iniciamos una semana maravillosa, cogidos de la mano de Dios, entregándole todas nuestras preocupaciones, nuestros propósitos, nuestras metas a Dios para que Él sea haciendo cada una de las cosas conforme a su voluntad y también entregándole el control a Él para que pueda hacer todo lo correcto en nuestras vidas. Siguiendo la secuencia de hoy, nos corresponde Génesis 16 y el título es Arrebatando el control. Como seres humanos, nosotros tenemos la potestad de arrebatar el control de lo que se nos atraviese, siempre y cuando nosotros tengamos el pleno conocimiento de lo que debemos hacer o algún propósito que queramos conseguir. Para esto, nosotros debemos tener una experiencia la cual justifique el control que vayamos a tomar. Nosotros no podemos tomar el control de cualquier cosa sin que haya una justificación, ya que al tomar un control que nosotros no sabemos para qué lo vamos a tomar, simplemente todo va a ser un caos completo. En cuestión del trabajo, para tomar un control del trabajo, del cargo que estemos haciendo, debemos tener una experiencia laboral en la cual nos permita actuar y hacer las cosas correctamente. En la familia son sucesos que hayan pasado y que fueron exitosos y que se hayan solucionado. En este caso, en la familia siempre van a haber conflictos, siempre van a haber momentos en los cuales hay discusión, pero debemos saber que todas las cosas que vayan a pasar o que hayan pasado siempre salieron exitosas y de esa forma nosotros podemos tener el control según las decisiones que hayamos tomado. Y en las relaciones, toda contienda que al final las dos partes solucionaron juntas. ¿En qué sentido? Las dos partes en una relación deben estar de acuerdo en algo para poder tomar una solución y para llegar a ese punto final y asimismo tener ese éxito al final de todo. Si las dos personas están enojadas y se empiezan a insultar o se empiezan a alterar con palabras que no son correctas, siempre va a haber fracasos. La mejor solución es orar o decirle, esperemos un tiempo, calmémonos, para después tomar la decisión correcta de lo que va a pasar. De esa forma nosotros ya tenemos experiencia y ya tenemos esos motivos para poder arrebatar el control de cualquier situación que esté pasando en nuestras vidas. Esto en cuestión personal y humana, como se lo podría decir, no espiritual. Y si lo razonamos, obviamente, humanamente, si lo razonamos de esa forma, nosotros podemos tener ese control. Pero, si queremos que todo sea bueno y una relación sana en todo sentido, sea en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales, arrebatamos el control, sí, el control ajeno, pero debemos es entregárselo a Dios. De esa forma nosotros tenemos la certeza de que cuando Dios toma el control de nuestras vidas o toma el control de la situación que está pasando, Él se encarga de hacer las cosas correctas. En este capítulo 16, y antes de entrar en el capítulo 16, leamos capítulo 15, versículo del 2 al 4, que nos dice: Pero Abraham le dijo, oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos, y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Luego Abraham dijo, no me has dado hijos, por lo tanto será un esclavo nacido de mi casa quien herede mis posesiones. Las palabras del Señor vino a él diciendo, él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Esta promesa es una promesa grandiosa que Dios le dio a Abraham antes de pasar por las dificultades que él debía pasar antes de llegar a esa promesa y recibirla para poder avanzar. Muchas veces Dios nos regala promesas y en nuestro afán arrebatamos las cosas y hacemos cosas innecesarias, cosas ilógicas. Intentamos acomodar
también las cosas que van pasando al transcurso de nuestra vida para mirar si las cosas se mejoran o no. Y en ese tiempo, en ese lapso, miramos que hemos fallado, que las cosas que hemos hecho o los momentos que pensamos que los podíamos manejar, no los podemos manejar, ya que en nuestro razonamiento humano queremos mejorar las cosas, pero nunca va a pasar porque Dios tiene una promesa diferente para ti. Y cuando quieres hacer algo que en tu ser o en tu corazón desea, y Dios no lo permite, todo eso se daña, todo eso se acaba. Y en el momento que Dios ya entra a actuar, ya es una parte diferente en la cual tiene que pasar un propósito, un proceso la persona para poder llegar a ese lugar. Va a haber dolor, va a haber daño, va a haber cosas o alegrías, pero siempre tendrás que pasar un proceso para la cual llegar a la promesa que Dios te va a regalar. No es una promesa pequeña. Siempre piensa que cuando las promesas vienen de parte de Dios, son promesas enormes. Y recuerda que Dios siempre prueba en lo pequeño para después darte las cosas inmensas y cosas grandes para que puedas gobernar. Ya entrando al capítulo 16, leamos el versículo 1 y 2 que nos dice: hasta este día, Sarai, la esposa de Abraham, no le había podido dar ningún hijo, pero ella tenía una esclava egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú sabes que el Señor no me ha permitido tener hijos, así que ten relaciones con mi esclava. Tal vez yo pueda tener un hijo por medio de ella. Abraham hizo lo que Sarai le dijo. Simplemente Sarai quería acelerar el proceso de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Muchas veces cuando Dios te da la promesa a ti, hay otras personas que están a tu alrededor que quieren afanar esa promesa, que quieren llegar más rápido sin tener ese proceso necesario para cuando estés en la promesa que Dios te da, poder actuar correctamente. Muchas veces otras personas no saben qué promesa tienes, pero quieren darte ese afán. Y tú, como ya sabes la promesa, pues simplemente piensas que viene de parte de Dios esa persona, y no es así, porque quieren adelantar cosas de las cuales Dios no te tiene preparado aún. En muchas ocasiones no estamos centrados en Dios y queremos satisfacer a los demás con alternativas humanas. En cuestiones de relaciones, nosotros miramos que si el propósito de Dios es tener a alguien cerca de ti y pasar el resto de tu vida, siempre ten en cuenta que las dos partes deben estar centradas en Cristo para que cuando esas dos personas se encuentren siempre centradas en Dios. O sea, que no haya ninguna alternativa más, sino que sea esa persona exacta en la cual esté principalmente centrada en Dios antes de tener una complicidad humana, una complacencia carnal. Cuando tenemos fijados nuestros ojos en Dios, las añadiduras empiezan a llegar en el momento adecuado. Cuando fijamos nuestros ojos en buscar las añadiduras antes que buscar a Dios, nuestro corazón se satisface, pero no se va a llenar y necesitamos buscar más cosas por la cual me hace sentir lleno. Si nosotros no estamos en Cristo, en la cual Él nos envía las cosas que nos llenan, como seres humanos empezamos a buscar alternativas y cosas que nos empiecen a llenar nuestro ser. Dios sabe qué cosas necesitamos, pero no siempre nos las va a dar todas al instante. Siempre son procesos, siempre son momentos en los cuales Dios te va a entregar cosas y paso a paso vas a entrar en esa comunión con Dios y en esa comunión con los demás. No arrebates el control para tu beneficio, no arrebates el control para lo que tú desees en este momento. Espera o arrebata el control de las cosas que están pasando en tu vida, entrégaselas a Dios. De esa forma Él se encargará de organizar tus propósitos y las metas que tú tienes. Entonces, si nosotros nos hacemos
llenos de las necesidades que tenemos, si buscamos las añadiduras que están alrededor, que circulan alrededor de Dios, sin antes tener nuestra vista fija en Dios, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios si empezamos a buscar lo que está alrededor del camino que nos impide pasar directamente a las cosas de Dios? Dios simplemente se aleja porque tú estás buscando las añadiduras para estar bien, para tu beneficio, pero no estás buscando a Dios, quien te puede dar las añadiduras en el momento adecuado. Cada cosa tiene su tiempo, cada cosa llega en el momento indicado, y solo Dios te las puede dar en el momento justo. Simplemente tienes que pasar por procesos difíciles, por cosas que en realidad no vas a entender que por qué están pasando, y cuando quieres hacerlas ya no hay alternativa. Simplemente Dios quiere tener el control de tu vida para poder hacerla correctamente, y que de esta forma ya tengas experiencia y puedas enseñar a los demás para que ellos fijen su vista a Dios, y lo demás será añadido, como ya habíamos dicho. Leamos el versículo 3 del capítulo 16, que nos dice: cuando Abraham llevaba 10 años viviendo en la tierra de Canaán, su esposa Sarai tomó a su esclava Agar, se la dio como mujer a su esposa a Abraham. Nosotros intentamos, en nuestro parecer, hacer las cosas que a otros le va a agradar. Intentamos trabajarle a la otra persona en momentos, en alternativas que de pronto les llena. Cuando no vienen de Dios, en ese momento a la otra persona, sí, le llena su corazón, le llena su alma, le llena su espíritu, pero como no es el momento indicado ni el momento que Dios le ha dicho, ese lleno, esa satisfacción se empieza a decaer, se empieza a acabar. Y ahí es cuando empezamos a dañar a los demás, porque no es el momento de Dios, sino que es tu momento que quieres meterle a la fuerza para satisfacer su necesidad o para estar bien con las demás personas. Pero en muchas ocasiones siempre va a haber el momento en que esa satisfacción se va a terminar y buscas otra alternativa para poder satisfacer lo que ya no se puede satisfacer. Y si somos humanos, siempre vamos a estar buscando alternativas para llegar a satisfacer a los demás, para que los demás nos aprueben, pero en realidad no va a pasar eso, o siempre esa satisfacción se va a caer, porque no estás llenando el vacío que en realidad se necesita. Y cuando pones a Dios en primer lugar, Él empieza a ponerte personas a que empiecen a llenar ese vacío que tenías, y de esa forma ya estás firme tanto en las cosas de Dios, que es lo principal, como en las relaciones sanas que pueden estar dañando tu vida. Y cuando tienes las relaciones sanas a tu alrededor, empiezas a crecer de nuevo. Versículo 4 al 6, que nos dice: Abraham tuvo relaciones con Agar, y ella quedó embarazada. Cuando ella se enteró de que estaba embarazada, empezó a creerse más que Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: Tú eres el culpable de lo que me está pasando. Yo misma entregué a mi esclava en tus brazos, y cuando ella vio que estaba embarazada, me volví despreciable para ella. Que el Señor decida quién, entre tú y yo, tiene la razón. Pero Abraham le dijo a Sarai: Mira, esa sierva es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Entonces Sarai trató mal a la esclava, y la esclava huyó. Cuando todo lo que hacemos por intentar hacer las cosas bien o satisfacer a los demás o las necesidades de los demás solo por ganar la aprobación, en vez de que todo salga bien, todo empieza a salir mal, dañando a los que quieres o a los que están involucrados en esa relación. En este caso, Dios le había prometido un hijo a Abraham, y que sería un hijo propio de su esposa y de él. Y tenían que esperar el momento. Tienen que pasar procesos difíciles como este tipo de discusiones para poder entender que las cosas al afán no son correctas. Las cosas que queremos al instante, sin procesos, sin experiencias, no van a salir bien. Por eso
Debemos tener un cierto tiempo para comprender, para saber qué es lo que queremos, para planificar qué es lo que se va a hacer. Si en una relación la otra persona no sabe qué hacer, para eso está la otra persona, para que los dos, cogidos de la mano de Dios y siempre poniendo la vista fija en Dios, empiecen a organizar su vida. En el momento que empiecen los dos a mirar a Dios en primer lugar, Él, o sea, Dios, va a empezar a escribir su manual para entregárselo a ustedes, y de esa forma llegará el momento en que llegarán a tener ese manual y lo podrán hacer bien, con dificultades en algunas ocasiones, porque siempre va a pasar, pero todo va a salir bien, conforme a lo que Dios quiere. En el versículo 5, en la última parte, nos dice que el Señor decida quién, entre tú y yo, tiene la razón. Lo mejor en una relación es hablar cuando no haya enojo. De esa manera, Dios obra, no en el afán. Han habido ocasiones en que dos personas discuten y no llegan a ningún acuerdo, o por el afán y por el enojo llegan a un acuerdo que no es el correcto. Es mejor calmarse para después tener esa aprobación de Dios y que Dios les diga en realidad qué es lo que van a hacer. Ya teniendo la respuesta, todo se solucionará perfectamente. Versículo 9 nos dice: después el ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Además, el ángel del Señor le dijo, multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. Entonces, todo lo que se hizo equivocadamente, al querer repararlo conforme a las cosas de Dios, siempre va a ser más complejo. Nunca es fácil, ya que todo lo que hicimos dañó a los demás, ya que todo lo que hicimos empezó a destruir lo que se había construido antes, pero no siempre es difícil hacerlo, no siempre va a ser imposible hacerlo, mejor que difícil, no siempre va a ser imposible. Sí se lo va a poder lograr, siempre y cuando lo hagas correctamente, y siempre es más complejo. Pero lo importante es tener la disposición de aceptar la verdad y de aceptar las cosas que Dios quiere para nuestras vidas. De esa forma nosotros podemos comprender lo que Dios quiere. Nos dejamos guiar de las cosas de Dios y podemos avanzar. Nuestra experiencia personal empieza a crecer. Ya en nuestra próxima relación, en nuestras próximas decisiones, podemos tomar las cosas correctas y de esa forma empezamos a avanzar. Versículo 10 y 11 nos dice: además, el ángel del Señor le dijo, multiplicaré a tus hijos grandemente, tanto que no podrán contarse. El ángel del Señor también le dijo, ahora que estás embarazada, darás a luz a un hijo, al que llamarás Ismael, ya que el Señor ha escuchado tu tristeza. Dios protege al desamparado o al que le hicieron demasiado daño. En ocasiones, estos actos son motivos de alejamientos entre personas, pero que este acto o que este alejamiento no sea motivo para alejarse de Dios. Puedes estar en un momento difícil, en un momento doloroso, en un momento que a veces no quieras seguir con tu vida o avanzar y seguir con tus propósitos de vida, pero es un propósito que debes pasar. Las cosas difíciles se demoran en sanar, sí, pero llegará un momento en el cual ya no te dolerá después. Simplemente tendrás tu vista fija en Dios y todo lo que pasa alrededor ya no va a ser el pretexto para alejarte de Él. Simplemente que Dios tomará el control de tu vida y tú ya te quedarás sano en tu corazón. Dios te dará promesas y solo debes tener la mirada puesta en Él para que toda añadidura sea la correcta. Solo no arrebates el control a Dios y Él lo hará en su tiempo. Entonces, sí, tenemos
experiencia, como decíamos al inicio, si tenemos alternativas buenas para hacer las cosas bien, tomemos el control. Arrebatemos el control de quien lo está tomando o está tomando decisiones malas o que están dañando a las demás personas. Pero no solamente para manejarlo nosotros, sino para entregárselo a Dios y que Él obre a través de su Santo Espíritu y a través de las personas que tiene que obrar. Ten en cuenta que si dejas el control en Dios, Él hará, y todo lo que hará será en su tiempo. Y todo lo que nosotros tengamos, o los propósitos, o las misiones que tengamos que hacer en esta tierra, Dios las pondrá en su momento. Y ese momento es el correcto, en el cual tú crecerás como persona, crecerás espiritualmente y ayudarás a los demás a seguir con su vida, pero siempre puesta la vista en Dios. Mis hermanos, ese ha sido el devocional para hoy. Espero que sea una hermosa palabra, porque ya que Dios siempre nos habla, es para edificarnos y cada día crecer como Dios quiere que nosotros seamos en un futuro. Les bendigo con toda bendición y que este inicio de día, inicio de semana, sea maravilloso y acordémonos que todas las cosas que vayamos a hacer, ponerlas en manos de Dios para que todo salga correctamente. Mis hermanos, que Dios les bendiga.